Pues estamos con Francisco Ortiz y con Becky Velilla, los protagonistas de García. ¿Cómo estáis? Muy bien. De todo. ¿Qué pasa por el cuerpo? Estamos en el Festival de Sitges, vamos a presentar la película, la serie, perdón, con 2 capítulos con público. Mira, se me ha ido la cabeza la película porque va a ser en formato cine, ¿no? Con gente, con público. Sí, de hecho yo siempre digo, son como 6 películas de 1 hora, más o menos. O sea, que creo que todo lo que se ha hecho podrías verte 6 películas. Antes de empezar a hablar de la serie, quería hablar con vosotros de qué significa el proyecto, ¿no? Porque es un proyecto de una plataforma internacional, una serie en la que hay muchos medios, mucho mimo, se ve cariño en la producción. ¿Qué ha significado para vosotros estar en un proyecto como este, Becky? Para mí una locura al principio, de hecho no me imaginaba a priori por mi físico, es como que te piensas que te van a llamar para ciertos papeles y para otros no. Entonces ha sido como un descubrimiento. Bueno, terminé García diciendo, aparte, quiero trabajar más con esta persona, quiero trabajar más con Eugenio, con el equipo y demás, pero me ha encantado hacer acción. Ha sido la primera vez que he hecho algo así de acción y ha sido un descubrimiento. ¿Y para ti, Francisco? Para mí ha sido una maravilla. Ha sido bastante duro, pero bueno, una partner deliciosa con la que hemos podido trabajar muy cómodamente y siempre desde el cariño, la amistad, por duro que fuera el momento del rodaje, siempre hemos disfrutado de un amor mutuo estupendo y nos hemos apoyado mucho. Y una gran enseñanza, la verdad. Eugenio nos ha permitido desarrollarnos como actores en un ámbito donde no estábamos nada acostumbrados y ha sido precioso. Y bueno, como digo, pese a que ha sido duro, ha ido todo de maravilla. Así que ha sido una grandísima experiencia y con muchísimas ganas de darle larga vida a García, claro. Sí. Es una serie, diría yo, muy comiquera, ¿no? En el sentido de la aventura. Tiene ingredientes, han salido ya algunos comentarios, ingredientes de James Bond, ingredientes de Indiana Jones. ¿Cuáles fueron las indicaciones que os dio Eugenio cuando empezasteis con el proyecto, ¿no? Con la preparación de los papeles? ¿Qué tipo de personajes quería que compusierais, Becky? Aparte de al empezar, durante todo el rodaje, tenía como nuestro código para entendernos era, en este momento eres Indiana Jones, o sea, sus referentes eran Indiana Jones, Marty McFly, de Regreso al Futuro, un poco esto, en algún momento incluso Alicia en el País de las Maravillas, en momentos como puntuales. Cayendo por el agujero del conejo blanco, ¿no? Sí, un poco esto de... Es verdad que Antonia es más la locura, pero el descubrimiento de Alicia cuando está viendo un mundo nuevo, pero bueno, sobre todo ha sido, para mí, Indiana Jones y Marty McFly. ¿Cuáles fueron tus referentes para el agente García? Indiana Jones. Indiana Jones. Bueno, me informé bastante en todo lo que era referente a pues temas tipo agentes secretos, cosas así, pero también luego referentes españoles como por ejemplo el Crack. Fue muy importante para mí, por ser un referente español, de alguien con un semblante serio, un tipo duro de una época anterior de esta España nuestra. Y Rock Hudson, por ejemplo, también fue un gran referente. Y por ahí fue la cosa, más o menos. En tu personaje hay algo físico que corresponde con tu época, ¿no? Con la época a la que teóricamente empieza el personaje, ¿no? O sea, tienes una manera de estar y de moverte y de mirar que corresponde al momento en el que no sé cuánto spoiler podemos hacer, pero cuánto te meten en aquella máquina, ¿no? De la que luego despiertas. Sí, el tema es que García proviene de una época donde había ciertos valores que con el tiempo se han ido perdiendo. Que no digo que sea mal, pero por ejemplo la indumentaria o cosas que antes se les daba mucho más valor, para él siguen siendo muy importantes. Y el saber estar, la educación y ciertas cosas que se han ido transformando con el tiempo y él sigue evidentemente manteniéndose ahí por el hecho de provenir de otra época, claro.
Siempre que una serie o una película procede o bebe de un material previo, sea de una novela gráfica, de un cómic, preguntamos por cómo ha sido la relación de los actores con el material previo. ¿Vosotros qué? O sea, ¿os habéis ceñido a guión o habéis bichado sobre lo que ya existía previamente? Bueno, yo me leí los cómics antes de empezar. La suerte es que hice el casting sin haber leído los cómics, porque la propuesta que llevé no tenía nada que ver con la Antonia de los cómics. Entonces, el día del último casting, de repente me enteré que eso venía de una base y me agobié mucho y fue, tía, ya está, tienes esta propuesta, no te has enterado de esto. Entonces ha sido la base de todo, el decir, bueno, contestando a tu pregunta. La Antonia de García, la serie, no es la Antonia de García, el cómic. Sí que he tenido algún que otro referente, sobre todo a nivel visual, más que para Antonia, por lo menos en mi caso, para el personaje de García, pero también la Antonia del guión no... O sea, es un poquito más afable, la Antonia del cómic es más ruda, no sé, no ha habido gran similitud. Uh-huh. ¿Y en tu caso sí había más parecido entre el personaje del cómic y el personaje que luego acabó en el guión y que tú has interpretado? Bueno, dijéramos que el personaje del cómic tiene un punto de extremo en cuanto a físico y que Eugenio desde un principio quería suavizar y quería llevarlo a algo más humano y más cercano. Y eso fue una gran noticia para mí porque, claro, es muy difícil parecerse al personaje del cómic. Es realmente un tipo con unas características físicas, lo que digo, un poco extremas. Uh-huh. Entonces, creo que ha habido una humanización del personaje que ha jugado en beneficio de todos. Pero aún así... Luego, al ver el resultado, es una maravilla ver que Eugenio lo ha rodado de tal manera que, aun humanizando el personaje, yo me veo enorme en la pantalla y digo, es que no soy tan grande. Y hay algo... Pero... pero tú también eres muy grande. Ay, gracias. Pero hay algo que dices, ostras, es que yo no soy tan grande. Pero es verdad que se ve una contundencia y una fisicidad que ayuda mucho luego a la trama, claro, y a generar el personaje más allá de lo que puedas interpretar como actor. Uh-huh. Ninguno de los dos, y corregidme si me equivoco, habéis hecho un personaje protagonista así en una serie como esta, ¿no? En una producción tan importante. ¿Qué significa o qué creéis que puede significar para vuestra carrera el hecho de ser protas de García? ¿Y por qué creéis que se ha apostado por caras que no son inmediatamente de las más conocidas del panorama español? Bueno, empiezo por... Venga, va, Becky. Para mí un punto de inflexión, claramente, porque sí que es verdad que he hecho otros personajes también con relevancia, pero nunca a este nivel. Y creo que es un punto también, bueno, para estar más relajada de cara a lo que ha ido viniendo después y lo que vendrá, pero también porque la gente que de repente no... La gente, me refiero, las personas que te van a contratar, es mucho más difícil que lo hagan si no te conocen. Claro. Y en cuanto... Bueno, luego hablamos de lo demás. Ya, hasta ahí. Venga, empezamos por lo personal. ¿Qué significa para ti el hecho de tener un personaje, un protagonista como este? Respecto a ser alguien poco conocido, mi sensación es que he podido disfrutar de estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado, en cierta manera. Porque García para mí ha significado un antes y un después, creo que para Becky también, y el hecho de no ser conocidos es lo que en cierta manera nos ha brindado esta oportunidad de trabajar con alguien como Eugenio, que me parece que es el creador real, bueno, o sea, es quien se lleva prácticamente todo el mérito. Nosotros estamos a su cargo y lo hemos dado todo por él, pero realmente es que nos ha llevado en volandas constantemente. Hemos confiado plenamente en él y en el resultado se ve que evidentemente hemos hecho lo correcto. Y a mí me parece muy bien, es su firma y es su proyecto, y nosotros
le abanderamos y somos meros escuderos. Sí. O sea, que era un propósito desde la producción el hecho de apostar por hacer saltar al panorama a dos caras que hasta ahora no habían tenido esa oportunidad. Yo pienso, que también es una manera de que los personajes tengan más personalidad. Al final no tienes al actor que ha hecho esto o a la actriz que ha hecho esto, sino tienes a una persona que no conozco de nada, no sé cómo, no la ubico en ningún personaje, en ninguna cara que ya haya tenido otro nombre, sino directamente entras al juego con los dos personajes que hay, y creo que eso es bastante interesante. Y aparte, creo que el día del casting final, cuando nos vimos, estábamos después de la pandemia con las mascarillas y todo, y escuché una voz, Becky, y nos estaba dando el foco como ahora, y yo, ¿quién eres? Y le vi, fui corriendo, no nos podíamos tocar entonces mucho, y ahí dio igual. En el casting nos empezamos a, jugar un montón, y creo que eso también fue un punto de inflexión de decir, ostras, ya no es solo a ti, que sí, que por eso estáis en este casting final, sino que además es que hay un feeling que ya estoy viendo desde el principio. Y eso fue muy bonito. Sí, fue precioso. Una suerte tenerte ahí. Hablemos de Eugenio como director. ¿Cómo es como director en el set? ¿Cómo dirige Eugenio cuando se está rodando? Hay directores que ya sabéis que les gusta ensayar mucho, otros menos. Algunos se quedan detrás del monitor viendo el cuadro y otros están modificando acción de los actores constantemente. ¿Qué tipo de director es Eugenio? ¿Empiezas tú? Como quieras. Venga. Pues, ¿qué tipo de director es Eugenio? Raro. Raro me refiero a un director poco común. No, mentira. Un director con el que tiene tantas cosas en la cabeza maravillosas que muchas veces va a 1000 por hora y empieza a decirte muchas cosas, pero tal, y está en esto, tal, te está escuchando, pero de repente se le ocurre una cosa y lo tiene todo planificado, siempre sabes perfectamente a qué plano vas, es muy fácil trabajar con él. Yo os diría que es un caos mental extremadamente ordenado. Está bien eso. Sí. Total. ¿Y tú cómo lo ves? Pues yo creo que es un cóctel de energía y entusiasmo, literal. O sea, da igual el plano que sea, corto, largo, importante, menos importante, su satisfacción al acabar el plano siempre es máxima. O sea, es una persona es muy, muy, muy agradecido trabajando. Y siempre te va a hacer intentar sentir, no sé, bien, cómodo, confiado, con la virtud de saber también decirte las cosas que no le gustan. Ajá. Desde un respeto y un amor impresionante. Y aparte, le considero un grandísimo actor y creo que tiene el talento de saber hablar muy bien a los actores. A la hora de darnos notas, indicaciones, intenciones para esta frase o esta otra, a la hora de hablar de objetivos del personaje en la secuencia en la que estás. Cosas muy técnicas en las que sabe entrar y es un lenguaje que domina perfectamente. Y bueno, yo la verdad tengo la fortuna de trabajar con directores como por ejemplo proyectos como estoy ahora, con directores que saben hablar muy bien a los actores y me suelo tener mucha suerte en ese sentido, por lo menos hasta ahora. Pero hay que decir que Eugenio es impresionante, o sea, es muy rápido a la hora de comunicarte algo y poder cambiar algo en mitad de la toma o en mitad de entre plano y plano y ir directo a una intención exacta y clavar lo que él te pide. Y después la satisfacción, la alegría, estoy flipando y todo esto que... Es un niño con un juguete nuevo. Sí, todo el rato, disfrutando, todo el rato. Sí. Disfruta muchísimo. Y una cosa muy interesante también es que te deja proponer. Me parece proponer cosas a la hora de la acción, de personaje. Hay muchas veces que no, muchas no. A veces te sientes como que no estás siendo parte de la creación porque como que... te dicen las cosas exactamente que tienes que hacer o que pasar, y él deja mucho proponer, que a veces lo que decía él no encaja, bueno, pues se cambia, pero de primeras tú pruébalo. Sí. Pues ha sido una charla con Francisco Ortiz y con Becky Velilla, protagonistas de García. Gracias y suerte con la serie. Muchas gracias, que os guste. Gracias.